Sección número 2. Arribamos a esta sección, revelación del misterio que nos da acceso a la herencia. Y antes de comenzar con lo que está escrito en el manual, quiero tomarme un minuto para hablar de el misterio. Un misterio es algo que está guardado o que está oculto, para usar una expresión bíblica, por dos razones. La primera, por el valor que tiene. La segunda, porque se necesita de cierta madurez para administrar un misterio. Cuando las Escrituras nos hablan de misterios, nos están hablando de algo que Dios valora o le da una importancia mucho mayor. Y esto tiene que darnos a nosotros el perfil o la idea de que nosotros no podemos menospreciar cuando Dios nos revela sus misterios. Cuando Dios nos da a conocer los misterios, estos misterios que Jesús dice a sus discípulos: a ustedes os he dado a saber los misterios del reino, deben cargarnos de una mayor responsabilidad. Porque que un misterio de Dios nos sea revelado quiere decir que Él nos confía su gran precio y también Él nos considera aptos, maduros, para recibir la administración de ese misterio. Pablo en Colosenses capítulo 1, y lo vamos a ver a lo largo de estos días, de esta jornada, Pablo dice que el misterio estaba oculto desde los siglos y edades. Esto nos da la pauta de que por muchos años este misterio estaba en Dios, pero no podía ser revelado porque debido al alto precio, al alto valor que Dios le asignaba a este misterio, Él lo cuidaba. Y esto es muy fácil de entender. Yo me imagino que usted no le dará las claves de su cuenta bancaria a cualquier persona. De hecho, no sé si usted se la dará a otra persona que no sea su esposo, su padre, su madre, su hermano, por el valor de lo que contiene. Usted no le daría las llaves de su casa a una persona en la que no confiara. No es que usted va caminando por la calle y la primera persona que se encuentra le dice: toma, acá está la llave de mi casa, cuídamela. Sino que el valor que le asignamos a algo determina cuánto lo vamos a guardar o cuánto lo vamos a proteger. Lo mismo pasa con el misterio. Los misterios que vienen de Dios mayormente están guardadas por mucho tiempo porque Él espera, primero, que nosotros le asignemos el mismo valor que le da, y segundo, que estemos preparados en madurez para poder administrarlo. Por más que usted ame a su hijo de 2 o 3 años, usted ni loco le daría la llave de su auto para que lo maneje. No porque no lo ame, sino porque sabe que no está apto, que no está maduro para poder manejarlo. Entonces, cuando hablamos de misterio que nos introducen a la herencia, lo que estamos refiriéndonos es que por gracia del Señor, Él nos está considerando apto, y esto es muy importante que usted lo pueda destacar y mantener claro en su entendimiento. Esta generación le está evidenciando a Dios que está apta para recibir una mayor administración de los misterios. Gloria al Señor por esto, pero esto también nos tiene que dar mayor responsabilidad. Esto es como que a usted le prestan un auto. Y auto prestado, usted y yo sabemos que es un motivo de triple cuidado. No anda a la velocidad que uno anda en su auto, no hace maniobras que uno hace en su auto, porque es auto prestado y usted lo está administrando. Si bien somos dueños juntamente con Él, la palabra más clara para esta expresión es administradores. De hecho, Pablo en 1 Corintios capítulo 4 nos califica como administradores. En Efesios capítulo 3, verso 2 dice que Él fue hecho administrador del misterio de Cristo. Así que, amado hermano, es mi oración en esta sección que podamos entender la gran responsabilidad que implica y la gran responsabilidad que tiene recibir un misterio que viene de Dios. Ahora sí, entendiendo esto, vamos a estudiar 4 misterios que nos son revelados. Primero, la redención en el Hijo. Y vamos a ver el versículo 7 de Efesios capítulo 1. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, Efesios 1 viene construyendo una realidad. Primero, se nos muestra el propósito eterno del Padre.
Segundo, luego vemos que el Hijo lo cumple. Y tercero, el Espíritu aplica lo que el Hijo realizó conforme al propósito del Padre. Nosotros hemos entrado en esa aplicación, en la consumación de Dios con el Hijo, del Hijo con el Espíritu, y el Espíritu suministrando esto a la vida de la iglesia. Ahora, el libro de Efesios no habla desde la perspectiva de nuestra condición, ni desde la tierra, ni desde el templo, ni desde situaciones temporales, sino que el libro de Efesios habla desde el punto de vista del propósito eterno de Dios, desde los lugares celestiales y desde la eternidad. Por eso usted va a ver que la artillería que Pablo descarga sobre Efesios o en el libro de Efesios es una artillería pesada, pero que no tiene que ver desde un plano temporal o un plano natural, sino que tiene que ver desde un plano eterno. Todo lo que se va a plantear aquí, la redención, no tiene que ver tanto con lo que usted y yo hayamos hecho, sino con lo que el Padre quería hacer. Esto no es de abajo hacia arriba, esto es de arriba hacia abajo. No es que Dios te redimió porque vos hayas pecado. Dios te redimió porque Él necesitaba hacerlo para llevar a cabo su propósito eterno. Esta no es una relación bilateral, esta es una relación unilateral, de arriba hacia abajo. Ahora, en Él tenemos redención. ¿Por qué necesitábamos tener redención? Y esto es un tema muy importante y quiero que me regale toda su atención. En Él tenemos redención porque la redención efectuada en el amado de Dios satisface los justos requisitos de Dios y le agrada a Él. Nadie, hasta Jesús, había logrado cumplir la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Fue el único que pudo darle a Dios el placer de cumplir su ley. Usted y yo no podíamos cumplir la ley. Entonces fuimos redimidos de la ley porque estábamos bajo la ley para satisfacer los deseos de Dios en cuanto a que el hombre le agrade y así poder llevar a cabo su propósito eterno. Así que la redención no es por causa de nosotros, la redención es por causa de Él. Él quería satisfacer sus deseos de justicia y envió a su Hijo, el único que podía satisfacer sus deseos. Ahora, ¿cómo se efectuó esta redención? Esta redención se efectuó mediante la sangre que derramó en la cruz por nuestros pecados. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto que Pedro dice aquí se conecta automáticamente con lo que estamos hablando. La redención de nuestros pecados no puede haber sido hecho sin la sangre de Cristo. Por eso necesitamos reasignarle un valor especial, no simbólico, especial y revelacional a la sangre de Cristo. Este es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre es vital no solamente porque nos limpió de nuestros pecados y nos dio salvación. La sangre es vital porque la esencia del nuevo pacto está en que Cristo satisfació los deseos de Dios de haber recibido de la tierra justicia. Y esto cambia todo nuestro paradigma de que Jesucristo vino a morir por nosotros. Jesucristo vino a morir para cumplirle a Dios el deseo de recibir a alguien sin mancha, puro, como cordero, que no había recibido mancha. Y por ende, nosotros fuimos introducidos, recibimos, diríamos aquí en Argentina, de coletazo, de segundo grado, el perdón de nuestros pecados y la salvación. Pero Jesucristo vino más que por nosotros. Jesucristo vino para cumplirle el deseo al Padre de recibir justicia en la tierra.
Tercero, la redención por medio de su sangre es el perdón de nuestros delitos. La redención y el perdón son en realidad dos aspectos de una misma cosa, según las riquezas de su gracia. Esto quiere decir que todo lo que el Señor hizo a través de Jesucristo en la cruz fue según las riquezas de su gracia. ¿Qué tan gran gracia el Señor derramó para con nosotros, que envió a su Hijo unigénito, no solamente para salvarnos, sino para cumplir su deseo? Únicamente Jesucristo podía hacer tal ofrenda, pues sólo Él poseía una sangre sin pecado, la cual derramó a favor de millones de escogidos. Y esto usted lo puede ver en Hebreos capítulo 10, verso 4, Hebreos capítulo 9, verso 28, Hebreos capítulo 10, verso 10 y Hebreos capítulo 12. Al derramar Él su sangre en la cruz, una vez y para siempre, efectuó la redención eterna de todos los escogidos de Dios, de una vez por todas. Ahora, dos aspectos de las riquezas de la gracia. Primero, la abundante gracia de Dios efectuó la redención por nosotros y nos aplicó el perdón. Segundo, la redención y el perdón se llevan a cabo conforme a la justicia de Dios, pero son efectuados y aplicados mediante su abundante gracia. Ahora, verso 8 de Efesios capítulo 1, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La gracia de Dios es hecha para sobreabundar para con nosotros. Efesios dice que la gracia de Dios fue hecha no para simplemente darnos una condición, sino para sobreabundar. La gracia de Dios no solo es rica, sino también sobreabundante. Su gracia sobreabundante nos ha hecho herencia para Dios. Y aquí entramos al centro de esta sección, el misterio de la voluntad de Dios. Verso 9 dice, dando a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Los versículos del 13 al 14 de Efesios 1 conforman una sola oración gramatical en el contexto bíblico. Por tanto, no se debe aislar ningún versículo, cláusula ni frase de la misma. Recordemos que los apóstoles no escribían con mentalidad de versículo. Ahora, pero nos sirve para acomodarnos. El versículo 5 declara que Dios nos predestinó para filiación por medio de Jesucristo por sí mismo según el beneplácito de su voluntad. La alabanza de la gloria de su gracia mencionada en el versículo 6 es el resultado de la filiación del versículo 5. La filiación está totalmente ligada a la posición del Hijo, la imagen del Hijo, la culminación de la filiación, la herencia de todo lo que Dios es en la filiación, todo tienen que ver con la gracia. Ya hicimos notar que la gracia es Dios mismo. Dios vino a realizar todo lo que se necesitaba para hacernos sus hijos, los que participan de la plena filiación. El versículo 7 revela que la gracia de Dios efectuó la redención por nosotros y nos aplicó el perdón. ¿Por qué es importante entender esto? Porque todos estos aspectos nos conducen a una sola cosa, la revelación del misterio. Como dijimos al principio, Dios no revela sus misterios a cualquiera. Dios no revela sus misterios a los muertos. Y recuerden que la condición del hombre sin Dios es de muerte. Así que Dios no le revela sus misterios a cualquiera. Por eso, como mencionamos en la primera sección, necesitamos acompañar la construcción de Efesios capítulo 1. Porque Pablo comienza desglosando cómo es que llegamos a conocer el misterio de Dios. No llegamos a conocer el misterio de Dios de la nada. No es que un día íbamos caminando por la calle y Dios quiso revelarnos su misterio, sino que el misterio de Dios es la consumación, la revelación de su misterio es la consumación de un proceso que incluye la revelación, la elección, la filiación, la santificación, la justificación, el conocer que abundó en nosotros suficiente gracia. Ahora, todo esto tiene una consumación.
y la consumación que tiene es hacernos conocer a nosotros el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Cristo. Y vamos a verlo, por favor, en nuestro manual. El misterio que había estado oculto desde los siglos. Dios se guardó revelar este misterio. Dios se guardó dar a conocer este misterio hasta que encontrara una generación que haya experimentado los procesos mencionados desde el versículo 3 al versículo 9. Una generación que pueda conocerse como hijo, que pueda conocerse como santo, que pueda conocerse como bendito, para que Dios pueda confiar, para que Dios pueda descargar la revelación de su misterio. Cristo, el misterio de la voluntad de Dios. Toda su voluntad siempre estuvo encerrado en una sola persona, Cristo, y Él lo escondió por siglos y edades. Vamos a ver Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Usted lo va a tener en pantalla. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En esta lección llegamos al tema del misterio de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene un misterio, el cual había estado escondido desde los siglos, como leíamos recién. El universo es un misterio, y acá quiero hablar de los tres misterios. El misterio de Dios, el misterio del Hijo, el misterio de la Iglesia. Dios es un misterio. Juan capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Esto refleja dos cosas. Primero, que Dios se guardó en un misterio. Segundo, que el propósito eterno de Dios sigue vigente en Cristo, y Cristo es la consumación de su propósito, porque Él le da a conocer. Lo mencionamos en la sección anterior. Cuando dijimos que el propósito eterno de Dios era Dios dándose a conocer y nosotros colaborando para que Él sea conocido. Así que Cristo consuma, Él es la manifestación visible de algo que no se conocía. Él le dio a conocer, Él hizo conocido el misterio. Ahora, Cristo es un misterio que solo puede ser conocido por la iglesia o a través de la iglesia. Por eso usted va a ver en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 y 11, que Juan oyó una voz. Dice, y aquí yo oí una voz como la del Hijo del Hombre. Cuando me di vuelta vi 7 candelabros. Esos 7 candelabros de Apocalipsis 1.10 en Apocalipsis 1.20 son clarificados. Dice que esta es la revelación. Los 7 candelabros son las 7 iglesias. Es decir, cuando Juan vio a Cristo, él lo vio primero a través de la iglesia. La gente conocerá a Cristo a través de la iglesia, porque Cristo es un misterio. Ahora, este misterio estuvo escondido por siglos y edades, pero ahora nos es dado a conocer. Algunos podrán decir que la voluntad de Dios es obtener la iglesia y que la iglesia es el deseo de su corazón. Esto es correcto, pero debemos preguntarnos qué es la iglesia. La iglesia no es simplemente un grupo de personas. La única manera de llegar a ser la iglesia es que Dios en su Hijo se forje en nuestro ser. O sea, solamente somos la iglesia cuando Dios se forja a sí mismo en nuestro ser, en palabras apostólicas, cuando Él es formado en nosotros. Por eso Pablo tiene una preocupación en Gálatas 4:19, y es que Cristo sea formado en el interior. El nuevo pacto afirma que Dios se forja en nuestro ser. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros. Efesios 4:6, 2 de Corintios 13:15, Juan 14:17. Según Primera de Juan, nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros. Primera de Juan 4:15. Además, nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, Juan 15:14. En Filipenses 1:21 el apóstol Pablo logra declarar, para mí el vivir en Cristo es Cristo. En Gálatas 2:20 afirma que ya no vive Él, sino que Cristo vive en Él. Todos estos versículos muestran que Dios en el Hijo se está forjando en nosotros.
El debido entendimiento de la iglesia revela también esta misma verdad. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sin embargo, algunos cristianos no toman esta declaración como un hecho, como una realidad, sino simplemente como una representación. La iglesia es el cuerpo de Cristo y su cabeza es el propio Cristo. Además, 1 Corintios 12:12 revela que el cuerpo es Cristo. Así en nosotros, los miembros del cuerpo. Esto también se ve en el ejemplo de la vid verdadera en Juan capítulo 15 y ustedes lo saben muy bien. Ahora, el misterio del universo es la iglesia y ella se compone de personas en quienes Dios se forja. Apliquemos una definición para describir rápidamente este asunto. La iglesia no es un grupo de personas que se reúnen bajo una liturgia religiosa. La iglesia solamente son aquellos creyentes en los cuales Cristo se puede formar. Si Cristo no se forma en la vida de los creyentes, habrá creyentes que no pueden ser considerados como parte de la iglesia. Ahora, la voluntad de Dios es obtener su intención, o sea, lo que Él desea para sí mismo. La voluntad de Dios es su intención de llevar a cabo lo que se propuso en la eternidad y lo que desea para sí mismo en la eternidad. Él se propuso y desea tener la iglesia. Esta es su voluntad y su intención. Ahora, el misterio de la voluntad de Dios nos fue dado a conocer por revelación. Efesios 1:9 dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Darnos a conocer el misterio de su voluntad es un aspecto de la sabiduría y prudencia de Dios. En la eternidad, Dios planeó una voluntad y esa voluntad había estado escondida en Él, así que era un misterio. En su sabiduría e inteligencia nos dio a conocer este misterio escondido por medio de su revelación en Cristo, es decir, por medio de la encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Fue un beneplácito para Dios revelarnos el misterio de su voluntad. Y aquí entramos a la última parte de esta lección. Según el beneplácito de Dios. El beneplácito es el deseo de su corazón, es decir, obtener la iglesia, revelar su voluntad escondida, concuerda con el deseo de su corazón. La intención de Dios, y si usted puede esto destacarlo en su espíritu, la intención de Dios siempre fue obtener un cuerpo que lo dé a conocer. Siempre Dios tuvo esta intención. Tener un cuerpo que lo dé a conocer. Ahora, Dios se propuso en sí mismo y para una administración. Todo el universo será regido por una sola administración. La palabra griega traducida administración es oikonomía, de lo cual se deriva la palabra economía o administración. Dios se propuso tener una administración. Todos los reinos del universo, el angelical, el demoníaco, el reino humano, el animal y el vegetal, existen por causa de esta administración y todos se van encaminando en torno a eso. Lección número 6. Vamos por favor a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, en esta lección abordaremos el tema de que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Para muchos de nosotros esto tal vez sea un pensamiento totalmente nuevo. Efesios 1:10 dice, para la administración de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Algunas versiones traducen esta parte del versículo de la siguiente manera, de reunir todas las cosas en Cristo. Esta es la versión Reina Valera. Ahora, esta traducción es un poco deficiente
en cuanto al sentido de que no es completa e inclusiva, en el aspecto de que la intención de Dios es que todo sea reunido bajo la administración, bajo el gobierno, bajo el señorío de Cristo. No es colocar, la idea no es meter todo en una bolsa, sino meter todo en un sistema organizado, ordenado y bien gobernado. La gracia sobreabundante de Dios opera para hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Ahora, esta es la meta de Dios. Esta es la meta consumada, que todo lo que nosotros podemos llegar a administrar pueda ser colocado en Cristo, introducido en Cristo, de reunir, de meter, de someter, de volver a unir. La palabra reunir significa volver a unir, de volver a ligar lo que estaba antes de la caída del hombre, y era todo en una perfecta armonía en Cristo. El hombre fue colocado en el Edén, tipo, sombra y figura de una realidad llamada Cristo. Toda la creación, en la primera creación, estaba en el Edén. Y Adán administraba todo en el Edén. Un modelo, un patrón en la vieja creación de lo que sería Cristo. Hoy Dios ya no reúne todas las cosas en una geografía terrenal. Él todas las cosas las reúne en su Hijo, Jesucristo. Y conocer este misterio nos va a llevar a nosotros toda la vida, porque este misterio es hasta que Cristo sea formado en nuestros corazones, pero también hasta que nosotros llevemos toda nuestra administración de vuelta al lugar del cual nunca debió haber salido. En nuestra próxima sección trataremos acerca del propósito de nuestra herencia en Cristo. Paz y muchas gracias.